Bueno, sigamos entonces. Había una pregunta que había dejado Daniel sobre el tema de eh, esa visión fantástica de la riqueza que se aprecia en los primeros conquistadores, si había alguna similitud con lo que uno está... eh, estoy viendo tu pregunta. A ver, el país ideal, hay dos cosas. Una cosa es idealizar un país o cualquier cosa, y por supuesto no es una buena fórmula porque al idealizar algo la estás llevando a una realidad que no es. Y otra es decir, tal sitio es ideal porque reúne unas condiciones y unas oportunidades. Entonces, en el caso venezolano, esa Venezuela de los años 40, 50, 60, 70, 80, incluso hasta los 90, con todos los problemas que teníamos, cuando, al decir que era una sociedad ideal, no es que era una sociedad donde todo estaba perfecto, sino que había una serie de condiciones mínimas, empezando por el tema de las instituciones que antes hablamos. Teníamos una clase media importante, preparada, con muchos profesionales, teníamos un tejido económico bien importante. O sea, ustedes ahora viene esta Venezuela que tenemos. Ahora, imaginen una Venezuela donde teníamos un servicio eléctrico que era reconocido a nivel latinoamericano. O sea, por un lado, o sea, yo no estoy idealizando ni nada. En Venezuela, en el año 98 había problemas, pero el servicio de luz eléctrica, que en parte era del Estado, pero había otra parte, como el caso de la luz eléctrica en Caracas, pertenecía al sector privado, era impensable cosas como que aquellos de ustedes que tengan familiares en el interior o en este momento estén en el interior saben que hay en Barquisimeto, es perfectamente normal que se vaya la luz 6 horas y que se vaya con frecuencia. ¿Ok? Eso era impensable. Entonces imagínense un país donde tenía un servicio eléctrico que llegaba a todas partes y que además era muy confiable. Piensen en que estábamos a la vanguardia en materia de telecomunicaciones, tanto los canales de televisión, las emisoras de radio y las empresas como Movilnet, que era privada, Movistar y posteriormente llegó Digitel. Estábamos a la vanguardia con respecto a otros países de América Latina. Imagínense un país donde una de las 3 empresas petroleras más importantes del mundo, una de las 3 más importantes del mundo, era PDVSA y estaba a plenitud de producción. En este momento, el régimen dice como un gran logro que llegó a 600.000 u 800.000 barriles diarios. En el año 98, hace 22 años atrás, Venezuela producía 3.400.000 barriles de petróleo al día, ¿ok? Y refinaba aproximadamente 1.200.000 barriles diarios. Y si el programa de petrolero que estaba previsto se hubiera mantenido, hoy estaríamos produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Imagínense ese país. Imagínense un país donde las universidades con problemas, pero que todas estuvieran abiertas y funcionando. No como el caso que nos está pasando ahora. O sea, imagínense un país donde había delincuencia, pero este servidor, siendo un muchacho como ustedes, llegaba un viernes, yo prendía mi carro y yo me podía ir a cualquier parte de este país manejando de noche, sin temor a bandas armadas, sin temor a que la guardia te cayera y entonces fuera peor que la banda armada. Eso no era pensable. O sea, este servidor aquí más de una vez, a mí me encanta Choroní, yo me iba a Choroní un viernes a las 5 de la tarde, donde echaba gasolina en cualquier lugar. No sé si me estoy explicando. Y teníamos una red de museos de altísimo nivel. Y teníamos la mejor red de bibliotecas públicas de América Latina. Había problemas, sí, pero
Imagínense que de repente este país, como está ahora, tuviera todas estas cosas que yo les acabo de mencionar. ¿Sí? Aquí mucha gente usaba los hospitales públicos porque muchos de ellos, con todo y limitaciones, estaban a años luz de los hospitales públicos como están en este momento. Entonces, una cosa es que tú digas que un país es ideal porque tiene condiciones que la hacen favorable, y otro idealizar un país, ¿no? Son dos cosas distintas. Y en el caso que pregunta Daniel, sí creo que hubo un problema con la estatización del petróleo, siempre lo he creído así, porque sí promovió en una parte importante de la población de que el país era rico. Era rico en un sentido así mágico. El país es rico. No, no. Entonces, porque es la confusión entre recurso y riqueza. Tú puedes tener, como el caso ahorita, tenemos grandes reservas de petróleo, reservas de agua, pero no tenemos luz hidroeléctrica, no tenemos problemas de combustible, porque la riqueza es agregarle valor a un recurso. Y bueno, lo que siempre se ha dicho, pero no pierde valor. Y la gran riqueza de un país es la gente capacitada que tenga. Y bueno, evidentemente no es una prioridad de este gobierno. ¿Alguna otra pregunta sobre la obra? Me llama la atención porque me hacen comentarios muy generales, que está muy bien, pero hay muchas cosas muy específicas del libro que me parece que son muy importantes, ¿no? Incluso Profe, algunas cosas insólitas. Ajá, dígalo. profe, buenas tardes, disculpe. Yo tengo varias dudas acerca del libro. Sobre todo, Ah, dígalo. es, sobre todo sobre el capítulo 1. Que allí Carlos Rangel habla de el buen salvaje y el buen revolucionario, ¿verdad? Lo que yo puedo entender del buen salvaje es que es el mito de la inocencia humana antes de la caída, ¿ok? Pero ¿qué pasa? A mí no me quedó muy claro si él, cuando se refiere a buen salvaje, es hacia los indígenas de cuando llega a conquistar tales tierras. Y sobre el buen revolucionario, él trata de decir que él es, por ejemplo, un Don Quijote, un Robin Hood, es como el buen salvaje actualizado. Sí, fíjate, el mito del buen salvaje es un mito europeo, en donde, como él ahí menciona, muchos autores europeos incidieron, entre ellos alguien de tanta influencia como Rousseau. Entonces, evidentemente, como todo mito, es mentira, ¿no? Para eso son mitos, pues. O sea, y por eso hay una corriente que estudia los mitos, que se llama mitología. Entonces, los mitos son eso, mentiras. O a veces son cosas que tienen algo de realidad, pero que la tradición cultural, la literatura, los ha llevado a un nivel que no son reales. Entonces, el mito del buen salvaje está basada en esa idea, según algunos, que es incluso va en contra de lo fáctico, de los hechos. La idea de que los hombres y las mujeres nacemos puros, tal, y es la sociedad lo que nos hace malvados. Esa es una discusión absurda, absolutamente absurda, que incluso hasta el propio Rousseau decía que eso de separar la sociedad del individuo era simplemente un juego retórico que él tenía, porque no puede separar al ser humano de su condición de ciudadano social. O sea, es imposible. ¿Ok? O sea, la experiencia que ha habido alguna de seres humanos que han sido criados en la naturaleza por un animal, ¿qué tienes? ¿Tienes el buen salvaje? No, lo que tienes es un niño, un ser humano, porque bueno, físicamente es un ser humano, pero intelectualmente es un animal que no ha logrado convertirse en un humano. Eso es lo que ha ocurrido con los casos, los pocos casos documentados de niños que han sido criados en la naturaleza en condiciones salvajes. Entonces, eso es un sinsentido. Lo que sí parece indicar que los seres humanos tenemos una predilección y un talento para el mal extraordinario. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer usted para que su hijo
salga de eso, de un niño, de un bebé, y se termine convirtiendo en un neurocirujano que trabaja para los demás. Bueno, años de dedicación, de lucha, de pelea, de vaina. Después que él decide echarle pichón y seguir y que tenga un sistema educativo. Bueno, ahora, ¿qué se necesita para que ese mismo ser humano se convierta en un malandro? Absolutamente nada. No necesitas hacer nada. Simplemente déjalo ahí y se convertirá en un malandro, que es lo que tristemente está pasando con muchos niños en Venezuela. Entonces, la idea esa de que nacemos buenos y sanos y tal, y es la sociedad que nos vuelve una estupidez, una soberana estupidez. Eso lo pudieron ustedes ver, ¿se acuerdan cuando veíamos la clasificación de los pensadores? Bueno, hay unos pensadores que tienden a creer que la naturaleza humana no es muy buena. La otra es creer que es buena. El sentido común normalmente está en el equilibrio. Entonces, autores como John Locke, inspirados en Hobbes, Hobbes sí cree que los seres humanos somos unos bichos. Locke dice, sí, somos unos bichos, pero también tenemos cualidades para otras cosas, para la bondad, no sé qué. Entonces, saber que los seres humanos tenemos esa doble dimensión y que a partir de un esfuerzo político y social y cultural, tú puedes lograr que lo positivo del ser humano se consolide, se desarrolle, bueno, es digamos, el gran reto. Y bueno, no olvidemos que las ideas de Locke son las que alimentan a los padres fundadores de Norteamérica, y ahí está Norteamérica. Otra vez volvemos otra vez a esa comparación permanente que hace Rangel entre Norteamérica y en América, la América hispana. Entonces, ese mito que trae Europa, lo proyecta en los indígenas latinoamericanos. Bueno, no eran latinoamericanos, indígenas americanos. Y los indígenas americanos eran chéveres, no eran chéveres. No eran chéveres. Lo que pasa es que cuando tú vas con unas gringolas ideológicas, o sea, eh, cuando Hernán Cortés, por ejemplo, Hernán Cortés tomó un imperio, que es el imperio azteca, con no sé cuántos millones de personas, y eran unos pocos españoles con unos caballos y tal, aunque tuvieran armas. Aquella era una arma que tirabas un tiro, la mayoría de las veces lo fallaba y tenías que pasar media hora volviendo a cargar. O sea, Hernán Cortés toma y somete al imperio azteca. ¿Por qué? Porque era un hombre muy hábil, muy inteligente, y recuerden que él hace varias cosas. Primero, recuerden que él se pone a vivir con una mujer indígena, conocida como la Malinche, que digamos es la mujer que le sirve. Esa mujer rápidamente aprende español, una mujer con un sentido de poder muy grande, y le sirve como puente con lo que está pasando en México. Y en México, ¿qué pasaba? Que había montones de culturas y de tribus y de etnias, ¿verdad? Que todas estaban sometidas con tributos en efectivo, era en productos, pero también en tributos de sangre para aquellos aquelarres de los asesinatos rituales que ocurrían en las pirámides aztecas. Entonces, ¿qué hace Hernán Cortés? Hernán Cortés se alía con todas estas comunidades indígenas que ya no aguantan un día más a los aztecas. Y entonces se produce una rebelión, que después, por supuesto, controlan los españoles. Pero lo que ocurrió fue una rebelión en donde un grupo de españoles, ¿okay?, se suma a miles y miles de indígenas que querían rebelarse contra la opresión azteca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los indígenas americanos eran tan hombres y tan mujeres como los europeos, en el sentido bueno y en el sentido malo de la palabra. En Europa había explotación, había problemas, sí, y aquí también. Y si no, vaya entonces al imperio inca y escuche los cuentos de cómo los incas sometieron a montones de culturas andinas muy importantes, y las sometieron por la violencia y la opresión.
igualito, igualito. Entonces, ahora, esa idea del mito queda tan fuerte, grabada, y posteriormente lo que plantea Rangel es que con el tiempo, ese mito del buen salvaje, que va dando paso, se actualiza, vamos a llamarlo así, se actualiza bajo la figura del buen revolucionario. El caso más patético de ese mito, y vuelvo a la idea del mito como una gran mentira, ese mito sobre todo se concretó en la imagen de un psicópata llamado el Che Guevara. Pero durante décadas, tanto hispanoamericanos como jóvenes europeos, jóvenes norteamericanos, se ponen una, eh, una, una franela con la famosa foto que Corda le hizo al Che Guevara y se creen que son, bueno, imagínate, ahí llevan a Cristo en la franela y bueno, su ignorancia, o sea, pero quien se haya leído los diarios del Che Guevara verá que el Che Guevara era un psicópata que disfrutaba, no solo mataba a mucha gente, sino que lo disfrutaba, ¿ok? Entonces, se fue de un mito, es decir, de una gran mentira, se fue a otra gran mentira. Y entonces, bueno, y fíjense que eso sigue tan vigente que en Venezuela, en el año 98, después de más de 40 años de una democracia exitosa, con limitaciones, pero exitosa en muchos sentidos, reconocida, volvemos a caer lo mismo y entonces vuelve Fidel Castro metido aquí de lleno, Chávez alabando al Che Guevara, a Mao Zedong y a toda la locura del comunismo, del comunismo que cumplió, ¿no? Hace un tiempo, cumplió 100 años y en 100 años de historia acumula más de 100 millones de muertos, el comunismo. ¿Ok? Entonces, esa es parte de la locura. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? La amiga dijo que tenía varias preguntas, sobre todo al principio. Ajá, ¿qué más preguntas tienes, Ok, amiga? profe. Bueno, como había otra pregunta ahí en el chat, pero mi otra duda es sobre, bueno, que me causó un impacto sobre Tupac Amaru, que él hace referencia de que son Tupamaro, o sea, es como un Tupamaro, viene ese nombre, y lo que me hizo como que chocar fue que aquí en Venezuela, recordé que el gobierno llama a un grupo Tupamaro, entonces me causó este choque, ya que cuando voy leyendo dice que Tupac Amaru era descendiente de las líneas directas de los incas en el Perú, me imagino. Entonces, lo que yo me imagino es que él era un rebelde de Perú, pero mi duda es, ¿él contribuyó a, a esta mentira, a estos mitos latinoamericanos, o él luchó porque se eliminaran? Esa es mi duda. No sé si él fue como bueno o no. Bueno, en historia es difícil estar hablando de buenos y malos, ¿no? Es relativo. Pero Tupac Amaru era efectivamente un representante de la cultura inca con poder y representaba toda la opresión que la cultura inca tenía sobre todos los pueblos de los Andes americanos. Ahora, ¿qué sucede? Él una vez que es vencido por los españoles, él recibió una muerte atroz, que probablemente eso sirvió para la idea de convertirlo en un mártir. Y de ahí provienen una serie de movimientos. Eso se llama en América Latina indigenismo, pero el indigenismo no tiene que ver con un movimiento de defensa o apoyo a los indígenas, sino tiene que ver con un movimiento que se alimenta del buen salvaje, pero la idea es secuestrada por la izquierda y a partir de ahí justificar la aparición de movimientos conspiradores o movimientos violentos para
seguir en el mismo proceso. Los tupamaros tú los puedes conseguir en Argentina, los puedes conseguir en Chile, o los puedes conseguir aquí en el 23 de enero. Entonces, digamos que la preeminencia de ese pensamiento de izquierda, que no es exclusivo de América Latina, porque como digo, muchos intelectuales de izquierda en Europa y en Estados Unidos simpatizaron con las cosas que pasaban aquí. Pero como siempre yo digo, siempre que pasaran aquí, que no pasaran allá, ¿ok? Entonces es otra cosa, digamos, muy distinta. ¿Qué más? Profe, en el libro también se habla en un capítulo, no recuerdo perfectamente cuál es el capítulo, de que hay ciertas literaturas, en el capítulo 4, que hay ciertas literaturas que apoyaron a esos mitos, sobre todo en América Española, como dice el autor. Yo quisiera que me explicara un poco sobre esas literaturas de la raza cósmica, de qué trata, y sobre la literatura telurista. Bueno, fíjate, la idea de ¿cómo se llama? Ese concepto de raza cósmica se lo debemos a un autor, ahora no me acuerdo bien, Vasconcelos creo que se llama, es la idea de, a ver, algunos autores trataron de buscar algún tipo de, eso en psicología está muy bien explicado, algún tipo de compensación ante el avasallante crecimiento y modernización de Estados Unidos. Como digo, porque los Estados Unidos no están en el otro lado del mundo, están aquí en el mismo subcontinente, aquí estamos. Continente americano, aquí estamos. ¿Ok? Como él dice al principio, nosotros empezamos antes. ¿Ok? O sea, cuando los españoles ya habían llegado a la Tierra del Fuego, allá por Chile, faltaban 100 y pico de años para que los americanos llegaran a California. ¿Ok? Entonces, recuerden que la conquista, eso que se llamó la conquista del oeste en Norteamérica, la llegada hasta California, eso fue bien avanzado el siglo XIX. En el siglo XV, en el siglo XVI ya España había recorrido toda América y había creado ciudades y monasterios y hospitales. ¿Ok? O sea, a usted le puede parecer increíble, pero la corona española construyó una red de hospitales en toda América Latina y construyó universidades. O sea, entonces, esto es importante tenerlo claro porque, claro, tú dices, ajá, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que estos tipos empezaron después? Bueno, empezaron después, pero con el modelo correcto. Nosotros nos fuimos envolviendo en un proceso que nos fue, digamos, triturando. Desde los falsos mitos con los que arrancamos nuestra historia hasta los nuevos mitos también falsos que adoptamos en el camino, como el marxismo, el leninismo, etcétera, que fueron intoxicando la vida y creando una situación, como decía alguno de ustedes, una situación donde hay una institucionalidad que todo el tiempo es frágil y nunca termina de cuajar para tener la estabilidad que requiere cualquier país del mundo para avanzar ¿cómo se llama? Para avanzar en el crecimiento económico, en el desarrollo tecnológico, científico, etcétera, etcétera. Es decir, hasta que tú no logras resolver eso. Entonces, como un mecanismo de compensación, hay unos autores que inventan, por ejemplo, la raza cósmica. Entonces, ¿qué es eso de la raza cósmica? Bueno, la idea de que sí, bueno, los americanos tienen tecnología y crecimiento económico, pero los anglosajones son muy materialistas. Realmente lo nuestro no es construir aviones, ni construir carreteras, ni desarrollar trenes. Lo nuestro es que somos una raza cósmica, una raza con valores superiores. Lo nuestro es la poesía, pura imbecilidad, porque hay grandes escritores y hay grandes poetas en el mundo anglosajón y grandes autores de teatro y hay gente que ha desarrollado las humanidades en el mundo anglosajón, pero simplemente era un mecanismo
para decir, bueno, ellos son peseteros, ellos son avariciosos y nosotros somos súper bondadosos, viva Rousseau, etc. Mentira, todo mitos para... la única vez que yo, el término raza cósmica me funcionó bien fue hace muchos años cuando teníamos una excelente radio. En Venezuela se hacía muy buena radio y había un locutor eh, que tenía un programa de música de rock y de jazz muy bueno, y el programa se llamaba La Raza Cósmica. Entonces sonaba buenísimo. En una emisora de radio, entonces el tipo llegaba y dice, buenas noches, bienvenidos a La Raza Cósmica. ¡Wow! Y aquello sonaba chéverísimo. Hasta ahí. De ahí en adelante, todo lo demás es mentira, es mito, es falsedad para engañar a los incautos. ¿Qué más? ¿No le llamó la atención el caso de cómo el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, fue atrapado por una manifestación de ultraizquierdosos en Caracas y casi lo linchan? ¿A usted no le llamó la atención eso? Aló, hello. Nada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Ok, me estoy empezando a preocupar. ¿Alguien me escucha? William. Ah, ok. Francisco, tiene una pregunta, dígalo. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, ok, por aquí. La visión que planteaba Bolívar sobre la unificación de Hispanoamérica para que sea el contrapeso de Estados Unidos hubiese sido algo posible, aunque se comenta la poca expectativa por la Gran Colombia, también destacaba esa contraparte. Sí, bueno, en principio, la idea de crear una América del Sur, así como teníamos una América del Norte, porque recuerden que la América del Norte se crea a partir de una serie de estados que se van asociando a la idea de crear una nación y tal. Y por eso además Estados Unidos nació como una nación federada, es decir, las diferentes estados norteamericanos que estaban del lado oeste de Norteamérica. Eran muy, digamos, muy celosos de su autonomía. Por eso Estados Unidos se crea como una nación federada hasta el día de hoy, etcétera, donde los gobiernos, los estados tienen mucha autonomía. La idea es posible. Bueno, en principio toda idea es posible. Lo que sucede es que eh, mm, lo que ya mencionamos, no había una clara idea por parte de las autoridades que quedaron después de la guerra de independencia, después que España deja suelo americano. No hay un proyecto unificado, hay fragilidad institucional, comienza el problema de las sectas, perdón, de las, ¿cómo se llama? De las facciones y de los grupos políticos contrapuestos, cada quien mirando por su lado, y la Gran Colombia, que digamos era la ambición menos desmesurada de Bolívar, se fractura y con mucha más razón la dificultad para poder llegar a que esto se extendiera a toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que era muy poco probable que eso se diera, ¿no? Es decir, dudo mucho. Es más lógico en este momento
con iniciativas como la que tuvo Venezuela promoviendo la comunidad andina, de la cual Chávez nos sacó un día porque, bueno, le salió sacarlo. Pero que eso nos conectaba con toda la región andina y después, como región andina, comenzará a negociar un acuerdo para hacer algo similar a lo que se hizo en Europa. En Europa todo comenzó con acuerdos económicos. Primero, creo que primero fue el del carbón, después el del acero, después con otros productos, hasta que finalmente se creó una gran comunidad económica europea y por último se convirtió en una comunidad sociopolítica. Eso creo que es más factible ahora, pero siempre y cuando tú tengas gobiernos normales al frente de los países latinoamericanos. Mientras tú tengas algunos gobiernos normales, como el caso de Ecuador, Colombia por ahora Colombia, pero tú tengas a estos locos en Perú, los peronistas en Argentina, a Fidel, a los Castro y al régimen comunista, a Venezuela, a Nicaragua, la posibilidad de establecer una unión latinoamericana es muy difícil, muy cuesta arriba. Ok, ¿qué otra pregunta tienen por ahí? Profe, hay una parte del libro que me llamó mucho la atención, que dice la revolución conservadora. Eso sí, ahí no lo entendí muy bien. O sea, ¿es posible ser revolucionario, pero a la misma vez conservador? Sí, bueno, primero hay que tener en cuenta varias cosas. La palabra revolución sirve para cualquier cosa y la palabra revolución, digamos, suena bien. Así, o sea, tú pones, no, venimos a hacer una revolución y a la gente le suena bien eso. Lo cual habla muy mal de la gente, porque tú dices, bueno, tú no te has paseado por las revoluciones que has vivido en tu país recientemente. No has revisado eso. Primera cosa, pero entonces sí, es un concepto, digamos que un poco contradictorio. En el caso venezolano, el enfrentamiento entre conservadores y liberales es un enfrentamiento un poco desquiciado, porque además recuerden que Venezuela es un país que tiene una trayectoria muy violenta y que a diferencia de otros países de América Latina, vivió en una situación permanente de enfrentamientos y de guerras por mucho tiempo. O sea, Venezuela tuvo una guerra de independencia muy costosa en términos de vida humana, en términos militares, y después todas las consecuencias. Hay un libro que escribió el padre Luis Ugalde, es una tesis suya, en donde demuestra los costos sociales y económicos de la guerra de independencia. Nosotros pagamos los peores costos de la independencia. Perdimos gran parte de la ganadería, bovina, equina, vacuna, perdimos gran parte de las haciendas que producían alimentos, vías se destruyeron, desplazamientos de la población, fue una cosa espantosa. Entonces, ya la guerra de independencia fue terrible. Y después, cuando entramos como nación independiente, recuerden que está ese proceso largo, conocido como las guerras federales, entre conservadores y liberales, donde a veces tú no entendías muy bien, parecía que los liberales eran los conservadores y los conservadores eran los liberales, pero eso fue un periodo de guerras y enfrentamientos en los cuales literalmente Venezuela pierde el siglo XIX, lo pierde. Entre la guerra de independencia y las federales pierde el siglo, o sea, perdemos un siglo. Llega primero Castro, después Gómez, y Gómez le da una estabilidad con todas las maldades y todas las cosas que hacía Gómez, pero en todo caso le da como un mínimo de piso de estabilidad hasta que Gómez pierde en el 35, pero muere en el 35, llega López Contreras, llega Medina, empieza como a estabilizarse un poco la cosa, después el trienio Adeco, después otro golpe de Estado, ¿me explico? Y entonces, de verdad, nosotros empezamos a entrar al siglo XX como una nación con un cierto modelo de modernidad. Llegamos en el año 58, en el 58 del siglo XX, es que tú dices, bueno, mira, como... Y entonces tuvimos 40 años
que el gran historiador Manuel Caballero, como dice, esos fueron los mejores 40 años de toda nuestra historia, desde la llegada de Colón. ¿Ok? Pero bueno, vino los militares de nuevo, golpe de Estado, discurso de izquierda, devaluando todo aquello, y bueno, ya sabemos. Entonces, ahora perdimos los 22 primeros años del siglo XXI. Los perdimos. Los perdimos. Y perdimos, eso si quieren se los puedo hablar después, pero perdimos una cuestión que se llama el bono demográfico. ¿Ok? O sea, Venezuela tuvo un cambio en su estructura poblacional que le hubiera permitido repetir el modelo de crecimiento, oigan bien, de Corea del Sur. Corea del Sur tuvo un cambio demográfico que se convirtió en lo que los expertos llaman bono demográfico, que te permite hacer una cantidad de cosas para relanzar un país hacia el desarrollo, pero el bono demográfico coincidió con la llegada del chavismo y perdimos el bono demográfico. Y entonces ahora que estamos otra vez tratando de nuevo de ver cómo retomamos el camino de la civilización y volver a empezar, es un problema duro. Ya que creo que hay una pregunta por ahí. Dice aquí Francisco, intentar recrear una Unión Europea, pero con la dificultad de no tener gobierno sano en los distintos países de Latinoamérica. Profe, quedan 5 minutos. Gracias, Francisco. Bueno, sí, efectivamente. O sea, es un problema incluso para los inversionistas. Los inversionistas. Perú venía de un proceso de recuperación después de todo el tema, ¿se acuerdan lo que pasó con Fujimori, no sé qué? Venía en un proceso de franco crecimiento estable, montones de peruanos o hijos de peruanos que vinieron cuando aquello estaba en manos de unos monstruos, incluso se regresaron, muchos venezolanos se fueron a Perú, se habla que hasta de 500.000 de venezolanos en Perú, ¿y qué sucedió? Bueno, ahora están en manos del loco este del sombrero vinculado con Sendero Luminoso. Es decir, ¿cómo inviertes entonces? ¿Cómo haces? Profe, el modelo peruano, ¿con qué característica cuenta y qué era el APRA? Bueno, si hablas del modelo peruano, el actual, el régimen actual, ese es un régimen, pareciera que han tratado de bajar un poquito, gracias Francisco, creo que han tratado de bajar un poquito el perfil, pero es un grupo de gente de ultraizquierda, no sé, allí la suerte que hay es que el Congreso es muy fuerte, es de oposición y pudiera crear un equilibrio. Ojalá para bien de los peruanos